Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo jueves para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a empezar, vamos a tomar un tiempo para orar, ¿verdad? Por las peticiones que hay en medio que hay en medio del pueblo de Dios. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más tenemos la oportunidad, primeramente, de presentarnos delante de ti. Señor, te agradecemos porque has sido fiel a nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque tienes un cuidado especial con nosotros. Porque, Señor, no es el simple hecho de que hemos vuelto a ver el sol, que tenemos vida, sino que también estás pendiente de nuestros pensamientos, estás pendiente de nuestros deseos. Señor, aún, Padre, de nuestros temores, de nuestras dudas. Y tu abrazo, tu amor no se aparta de nuestras vidas, ni se apartará. De eso estamos seguros, de eso estamos convencidos, de que te tenemos a ti y tenerte a ti es lo mejor para nuestras vidas. Padre, queremos presentar las peticiones de cada hogar, de cada familia, Señor, de Misión Cristiana Judá. Que tú los bendigas, que tú los guardes. No importa, Señor, en el lugar, en el país, en la región donde estén. Padre, de que tu provisión no se aparte, que los sigas guardando, que los sigas bendiciendo. Señor, gracias porque tú eres bueno en gran manera. Señor, queremos pedirte también por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen un quebranto de salud, Padre, que tú puedas fortalecer sus vidas. Bendice la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varilla, de nuestra hermana Angie Flores, que también pide por cada uno de sus hijos, de nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, pon tu mano de salud en su vida. Señor, síguelo fortaleciendo a él, a su familia. Padre, por aquellos que tal vez no los tenemos, que no han pasado, Señor, una petición, pero que están enfermos, que están postrados. Señor, como también aquellos que se sienten defraudados, deprimidos. Señor, algunos que piensan o se sienten solos y su alma les ha hecho creer que están solos, de que no hay nada ni nadie que se interese por ellos, cuando tú sí lo haces, cuando tú lo has hecho. Padre, pon ese aliento nuevo en sus vidas, fortalécelos. Bendice también a cada pastor, Señor, en el mundo, que tú los puedas fortalecer, pero oramos especialmente por aquellos que se sienten cansados, por aquellos que están pensando en dejar el ministerio. Tal vez dárselo a alguien más, pero no es porque ya no hayan fuerzas en su vida o por edad o por enfermedad, sino porque tal vez, Señor, se sienten cansados, Señor, de la responsabilidad grande, porque en muchos casos, como pueblo, hemos sido injustos con nuestros pastores y en vez de ser una ayuda, somos una carga. Fortalece sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. También por aquellas peticiones especiales que hay en tu congregación, Padre, como la de nuestra hermana Jackie de Donado, nuestra hermana Mabel Núñez, de nuestra hermana Guadalupe, Señor, de Rodas, igual con toda su familia, Padre, guárdalos, cúbrelos, bendícelos. Padre, bendice a mis padres, Señor, te pido también por mi familia, te pido también por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por la vida del pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, de nuestro hermano Alberto Campos, también bendícelo a él, a su familia ahí en Los Ángeles. Padre, bendice la vida del pastor Don, fortalece la de él, la de su esposa y la de su congregación. Y en esta noche, que nos permitas aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos llegado al capítulo 14 de Zacarías. Hoy terminamos el libro de Zacarías. Qué bendiciones lo que hemos venido aprendiendo, lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Por medio de su palabra. Así que acompáñeme a Zacarías 14, versículo del 1
Vamos a leer, no sé si al 3 al 5 para empezar. Zacarías 1, Zacarías 14, versículo 1 al 5. El tema que vamos a ver ahora en el capítulo 14 habla de una batalla final. Fíjese que aquí estamos viendo algunas partes escatológicas de lo que allá también el Señor le muestra al apóstol Juan, y cómo es una afirmación de las cosas que van a pasar, como también algunas cosas que ya pasaron. Se las dio el Señor a Zacarías. Dice la palabra, habla de la llegada del día del Señor, Jerusalén, las naciones, son los temas que tiene estos. Y vamos a ver más adelante, vamos a meternos a tocar algunos temas escatológicos. No sé si, yo creo que tal vez lo vamos a hacer en los miércoles en doctrina básica para poder ir entendiendo, ¿verdad? El milenio, el tribunal de Cristo, la segunda venida del Señor, porque ahí se toma, ¿cómo le digo? Muchas veces confundimos el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida del Señor. Son dos eventos totalmente diferentes, no es el mismo. Amén. Entonces, vamos a ir pero por partes. Entonces, no me quiero meter porque vamos a estudiar eso y si no, nos salimos del tema que es estudiar el libro, ¿verdad? Zacarías 14:1 dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Fíjese, aquí está hablando de combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Y con él todos los santos. Entonces fíjese que el último capítulo de Zacarías contiene una serie de mensajes llenos de esperanzas para un pueblo semidestruido, porque volviendo otra vez a los primeros versículos, dice el 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces, aquí hay un pueblo, habla de un pueblo semidestruido, sin ambiciones, ni un futuro promisorio. Y es un verdadero éxtasis, ¿verdad? Un gran final para este libro, porque hemos visto, recuerde, del 1 al 8 habla de la restauración de Israel después del cautiverio, pero del 9 al 14 es un mensaje mesiánico o escatológico, como quieran ponerlo. ¿Por qué? Porque Zacarías menciona ciertas profecías de lo que se cumplió con el Señor Jesús, su venida, pero también aquí estamos viendo algunas cosas que se darán allá en el milenio o en la segunda venida del Señor, fíjese. Y es muy importante porque, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Aquí habla de cuando el Señor va a regresar y habla de los santos. Pero bueno, déjeme mejor no me adelanto. Entonces, en los primeros dos versículos
predice la destrucción de Jerusalén, tal como sucedió bajo el Imperio Romano, aunque pudiera referirse a un hecho consumado. Está hablando de esto, pero también está hablando de que Él va a reunir, ¿verdad? Entonces, dice que Jehová no guardará silencio ante esta embestida contra su pueblo. ¿Por qué? Porque yo reuniré, aquí dice, de a todas las naciones. Entonces, Jehová saldrá y combatirá él mismo. Ahora en el versículo 3, perdón, en el 3 dice, después de esto, voy a leer el 2 para ponernos ordenados. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Ok? Y después en el 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, hay una mezcla de algunos eventos que se iban a dar en los próximos años y unos eventos escatológicos. Entonces, Jehová saldrá y combatirá él mismo contra los pueblos que injustamente y en forma cruel se han levantado contra el pueblo del Señor. Fíjese que cuando dice aquí, como peleó en el día de la batalla, en cuanto a esta expresión, es muy difícil asegurar una batalla en específico, ¿sí? Porque en la historia de Israel Jehová participó literalmente en muchas batallas y de muchas formas. El Señor siempre estuvo. Hubo en unas donde fue más visible y otras donde, pero Él respaldó y es el pueblo el que peleó. Pero el Señor siempre estuvo. Ejemplo, Jericó. Cuando sale Israel y pelea contra Jericó, el pueblo no hizo nada. El que hizo todo fue el Señor. ¿Y por qué el pueblo no interviene? Porque obedecieron. Entonces, en Isaías 37, Isaías 37, versículos 36 al 38, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campo de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Ya se imagina esto, que el Señor mató y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Imagínense, hermanos, es una cantidad increíble, la cantidad de muertos. 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Sarrecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Entonces, algunos comentaristas pueden creer que el profeta hace referencia a esta pelea en la cual llenó de júbilo al pueblo de Israel. Y entonces es como una referencia para decir, bueno, así como el Señor, sin que nadie se levantara, hirió o mató, ¿verdad? El ángel de Jehová mató a 185,000, va a ser otra vez que Él se va a levantar, porque si volvemos a Zacarías 14, dice el 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. No está diciendo que va a ir el pueblo con él y van a pelear. Podría ser, pero si lo vemos de una manera literal, déjeme ponerlo de esta manera. Si lo vemos de una manera literal, dice, y peleará con aquellas naciones como peleó, no como peleó con el pueblo, como peleó en el día de la batalla. Entonces, probablemente aquella lucha contra Sennacherib probablemente sea como, esa fue inolvidable por la situación. Amén. Entonces, lo que se refiere que así lo hará nuevamente, ¿verdad? Tomará parte contra las grandes potencias que se levanten contra Israel. Ahora, en el versículo 4 y 5,
4 y 5 habla del imperio de Jehová. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy, muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Entonces, en aquel día Jehová tendrá un reino que perdurará hasta la eternidad, ¿verdad? Cuando sus pies se afirmen, cuando se establezcan sobre el monte de los olivos para ejercer el dominio sobre los pueblos. Entonces, la figura que presenta el profeta es la de un valle protegido contra los enemigos, en donde estará sentada la ciudad del gran rey, quien vendrá con su séquito, sus santos que le acompañarán en la entrada triunfal. La venida de Jehová será tan grande y temible que solo es comparable al pánico que tuvo el pueblo en el terremoto en los días de Usías. Aquí lo dice, ¿verdad? Donde encontramos una referencia, Amós 1.1. Amós 1.1 dice, fíjese que Amós 1.1 empieza juicio contra las naciones vecinas. Y dice, las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, si volvemos a Zacarías 14, versículo 5, en la parte B dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. Entonces estaba poniendo en comparación, porque el pueblo tenía el conocimiento de cuando hubo este terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces está diciendo, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Entonces, habla sobre este mismo suceso, Amós 1.1, que dejó en la población una psicosis de miedo tan profundo, ¿verdad? Una psicosis profunda, que Zacarías recurre a este evento para enseñar al pueblo que la venida del Señor será extraordinaria. Entonces, ahora usted y yo tenemos imágenes, ya sea en videos, en fotos, cuando tal vez en algún país ha habido un terremoto, ¿verdad? Y si no, yo creo que tal vez nuestros padres o nuestros abuelos nos contaban sobre algún terremoto donde sucede eso, ¿verdad? Y hablan de la destrucción y cómo fue todo aquello. Yo en mi país tengo recuerdo de 3 terremotos de los últimos 3, y yo estaba muy pequeño cuando fue el del año 86 y queda, ¿verdad? Entonces, después cuando uno ha estado en un lugar donde hay terremotos, fíjese que normalmente después quedan, ¿cómo se llama? Réplicas. Y muchas veces estas réplicas son fuertes. Y llega un momento en que sí es cierto, que es una psicosis. Me recuerdo que para en el año, no sé si fue 2000 o 2001. 2001 creo que fueron los terremotos en El Salvador los últimos. Hubo uno el 13 de enero y el otro el 13 de febrero, pero el 13 de enero fue muy fuerte, muy fuerte, que llegó al tal punto de que uno en algunos casos no dormía en las casas, porque las réplicas eran muy seguidas, estaba de temblar y de temblar. Pero lo que le quiero comentar es que en uno de esos días habíamos sacado los colchones de las camas a la calle y ahí estábamos durmiendo porque era mejor hacer eso. Y fíjese que hubo una vez que yo estaba acostado
Y fíjese que es la única vez que lo he experimentado. Se siente, antes de que venga, la misma tierra empieza a vibrar. Empieza a vibrar. Pa, 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 pa. Y mire, qué feo se sintió como ese ruido. Y entonces uno ya estaba con esa psicosis, ¿verdad? Ok, sigamos. Entonces en el Nuevo Testamento, el Monte de los Olivos es mencionado frecuentemente, primordialmente en los días del ministerio del Señor. Se recuerda que él iba al monte a orar, enseñaba también. Eh, Marcos 13:3. Fíjese que en Marcos, en el capítulo 3, habla sobre las señales del fin del mundo. Amén. Entonces Marcos 13:3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, pero está hablando de las señales del fin del mundo. Entonces, aquí Marcos señala que fue en el monte de los olivos donde el Señor dictó enseñanzas sobre las señales finales. Habló de la destrucción de Jerusalén, de las cosas finales, como de la venida misma de Él por segunda ocasión a esta tierra con poder y con gloria. Porque dice en el 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos más. Cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. La semana pasada salió una noticia que hablaban sobre el núcleo de la Tierra. Y en muchos lugares empezaron a hablar ya del fin del mundo. Y no es así. No es que el Señor ya viene. Explicaba un científico que son, ¿cómo se llama? Ciclos que duran aproximadamente 70 años. Cada 70 años suceden ciertas cosas y siempre ha pasado. ¿Cuál va a ser la única diferencia? De que el día va a durar, creo que, un milisegundo menos. Eso es todo. Y que esto se da alrededor de 70 años, estos ciclos. Le estoy diciendo la opinión, le estoy hablando de la opinión de un experto. No le estoy hablando de la opinión de un aficionado o de alguien que empieza a infundir temor. Porque muchas veces cuando oímos cosas de estas, muchos empiezan a decir, ya viene el Señor, ya va a pasar esto y que no sé qué. No, hermanos, que le quede muy claro. Y si usted lo ve así, que me alegro. Pero si no, que le quede muy claro. Nadie sabe, nadie puede calcular, nadie puede aproximar, nadie puede estimar. No perdamos el tiempo en eso. Vivamos como que mañana viene el Señor. Amén, como que mañana será el arrebatamiento de la iglesia. Así deberíamos de vivir. Ya sea que usted crea que la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar la tribulación. Para mí no. Para mí la iglesia no pasa la tribulación. Son de las cosas que vamos a estudiar más adelante, pero no pasa. Y si usted es de las personas que... Entonces, lo único que le puedo decir es, viva una vida o vivamos una vida consagrada. Porque en el 8 dice, de Marcos 13 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos y muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Mire, ¿cuántos lugares? Imagínense, estamos en el año 2023, pero el año pasado se da la guerra allá entre Rusia y Ucrania, donde muchos tal vez decíamos, ¿cómo es posible que en este año se sigan dando guerras? Claro, hay guerras que son conocidas por los medios, pero en cuántos lugares hay guerras también y muchas veces no nos importa, no nos interesa. Entonces, no es ahorita el fin del mundo. Amén. Y entonces, bueno, sigamos adelante. Entonces, habla sobre las enseñanzas de las finales, de las señales finales. Déjeme regresar a Zacarías 14. Y habla de destrucción de Jerusalén, de las cosas como van a suceder, como la venida misma por él por segunda ocasión a esta tierra. Y
comparando la venida gloriosa de Jehová descrita por Zacarías con la segunda venida anunciada por el Señor Jesucristo, notamos una gran similitud. ¿Por qué? Porque la venida será grandiosa. Los elementos naturales serán conmovidos. Los habitantes de la tierra se darán por enterados al notar la grandeza del Rey que ha de venir. Amén. Ahora, hay un punto muy importante, porque el versículo 5 de Zacarías 14 termina: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ahora, en el Antiguo Testamento, partiendo de que esto lo ve Zacarías, amén, veamos de esta manera: Zacarías lo ve y él está en el Antiguo Testamento. Entonces, para algunos creen que es un concepto muy difícil de explicar en el Antiguo Testamento, porque cuando se leía esto, algunos posiblemente interpretaban que se estaba refiriendo a los ángeles. Entonces, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento los ángeles eran los mensajeros de Jehová, además de formar parte de la corte celestial. Así que la venida será la de un rey acompañado por la corte formada por los ángeles. Pero esta interpretación es una interpretación que se estaba dando desde un plano en el Antiguo Testamento. Permítame un momento. También está aquí monitoreando la señal, ¿verdad? Amén. Aquí he perdido señal en este celular para ver que todo va bien. Para no perder, porque muchas veces la señal se va, se pierde, y créanme que es muy triste, ¿verdad? De que no se pueda continuar. En el momento menos indicado dio este error. Amén. Sigamos. Entonces, han habido algunas interpretaciones o muchas cosas en las cuales de lo que probablemente podría estar viendo Zacarías, porque aquí el punto sería: ¿qué habrá estado viendo Zacarías? ¿O cómo lo habrá visto Zacarías? Amén. Amén, amén, amén. Ya volvió la señal, ¿ok? ¿Cómo lo habrá visto Zacarías? ¿Qué habrá visto él? ¿Por qué? Porque ya con el Nuevo Testamento, con la venida del Señor, hasta allí es donde se da a conocer la iglesia. Amén. Y a quien se le revela la iglesia es el apóstol Pablo. Entonces, difícilmente para algunos estaba hablando de los santos como los concebimos en el Nuevo Testamento, porque no había una doctrina desarrollada que enseñara sobre la resurrección de los santos, y mucho menos que acompañaran al Señor en su venida. Aunque bajo la dirección del Espíritu Santo, y esto es lo que yo quiero llegar, el profeta pudo haber concebido y aceptado por fe que se llevaría a cabo la visión de quién venía, del Señor. La visión venía del Señor. Y tal vez en ese momento, con la interpretación o con el conocimiento del antiguo, se podía interpretar de una manera, es decir, va a venir con todos sus santos, porque no había la enseñanza o una doctrina de que hay un nuevo pueblo, la iglesia, que es la que va a ser llevada, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí hay algo muy importante. Entonces, ¿dónde es que lo enseña Pablo? Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, aquí se menciona claramente la venida de los santos con el Señor. Que esto debería de alegrarnos con nosotros, aquellos que seamos levantados, aquellos que seamos transformados y glorificados. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos grupos. Hay dos grupos, uno es reino y otro es la iglesia o la iglesia terrenal y la iglesia gloriosa o la iglesia celestial. Son dos grupos. Entonces hay que entender, hermanos, que no es lo mismo. Entonces, pero le digo, vamos a estudiar esto más adelante con más detalle y tal vez si usted no lo comprende, y tal vez lo vamos a comprender y lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, continuemos en Zacarías, porque está muy, muy interesante, ¿verdad? Leer el versículo 5, donde dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Qué habrá visto Zacarías? Ahora, recuerde que vamos a ser transformados, ya no vamos a ser igual. Entonces, ¿qué habrá visto? Cuando él vio los santos, ¿qué habrá visto, verdad? ¿Qué creación o qué transformación habrá visto? Porque no es la misma esta. Porque la palabra dice que seremos transformados de algo corruptible a algo incorruptible. Amén. Bueno, versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Fíjese lo que está hablando aquí. Del versículo 6 en adelante hay una interrupción algo brusca. Dice el 7, será un día el cual es conocido de Jehová. Oiga, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ok, vamos a quedar hasta ahí para ir avanzando un poquito más. Ahora, versículo 6, y acontecerá que en ese día, oiga, en ese día, ¿de cuál? De la segunda venida del Señor. En ese día no habrá luz clara ni oscura. Entonces, aquí está describiendo de un solo día. Entonces, en los versículos anteriores se ha anunciado la venida del día de Jehová, pero no se ha hablado de las características de ese día, de cómo va a ser. La expectativa con respecto a ese día siempre fue de restauración y de gloria, pero el profeta ha dejado hasta el final la descripción breve de cómo será ese día final. Entonces, aquí vemos algunas características. Primero, los fenómenos atmosféricos a los que estamos acostumbrados ya no existirán. No habrá día, ni noche, ni frío, ni calor. Volvemos otra vez. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. No habrá ni sol, ni luna. No habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, no habrá día, ni noche, ni frío, ni calor. La luz provendrá de alguna fuente que aún no conocemos, porque dice, será el 7, será un día el cual es conocido de Jehová. Amén. Yo espero que me pueda dar a entender. El cual es conocido. El hombre lo desconoce. ¿Qué habrá visto Zacarías? Pero dice que sí es conocido por Jehová. Entonces esto da a entender que las leyes naturales que conocemos no gobernarán más, sino que será impuesto déjeme ocupar una palabra que no necesariamente la vamos a ocupar siempre para lo malo, ¿verdad? Sino un nuevo orden que será impuesto, pero será universal, será para todos. Ahora, en el 8 dice, acontecerá también que en aquel día
que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellos hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces, de Jerusalén saldrán aguas vivas para toda la humanidad. Jehová establecerá su reino sobre la tierra, y Jehová será el único Dios sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, también aquí nos presenta un cuadro similar al que presenta Zacarías. La gloria de Dios iluminará a la ciudad. Entonces, ya no habrá necesidad de sol ni de luna. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a alumbrar. Entonces, el reinado de Dios que se enuncia en el versículo 3 y 4, habla de un solo Dios y de las características que va a tener la tierra en esos momentos. Amén. Porque al final solo habrá un Dios, no habrá otro. Amén. Porque ha venido a establecer. Entonces, del versículo 10 al 15, ahora la atención se enfoca en la ciudad de Jerusalén. Versículos 10 al 15 dice: toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba. Solo un dato más, perdón, me comí uno hablando de las aguas, ¿sí? Se recuerda que el Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana, ¿verdad? De la necesidad del agua viva, que es una necesidad universal del hombre sin Cristo. Entonces, la necesidad es un solo Dios. Entonces, Él es el que viene a establecer su reino. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y éste será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Volvemos a hablar, o Zacarías vuelve a hablar otra vez de Jerusalén. Y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará, en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Amén. Entonces, si hay algo que caracteriza al profeta, es su énfasis sobre Jerusalén, fíjese, reflejando su teología sacerdotal centrada en el templo, porque todo era con respecto a la adoración, el lugar de invocación a Jehová. Entonces, la primera promesa sobre Jerusalén es que será habitada con seguridad y nunca más será destruida. Amén. Entonces, la nueva Jerusalén será tan grande desde Jeba, en la tierra de Benjamín, a 10 kilómetros al norte de Jerusalén, hasta Rimón, ubicada a 56 kilómetros al sudeste de la ciudad. Entonces, es sin duda una clara referencia a la nueva Jerusalén del Apocalipsis, no a la ciudad que conoció Zacarías, que sí fue destruida. Y quizá la destrucción más cruel
que ha conocido el monte de Sión sea la que se registró en el año 70 de nuestra era bajo el mando de Tito, que entraron a destruir la ciudad. Fíjese que hablan algunas cosas como la condenación que sufrirán los enemigos de Jerusalén, que son enemigos de Dios mismos, y será una plaga mortal que los consumirá aún estando ellos vivos. Porque dice, permítame, el versículo 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando en ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. En nuestro tiempo, en nuestro siglo, o en el año, no sé si por los 60 o los 70 para acá, hay una enfermedad que ha hecho pedazos y que se le asemeja mucho a la descripción que está hablando aquí Zacarías, ¿sí? Que es el SIDA. La persona se empieza a consumir por dentro, ¿verdad? Empieza a consumirse por dentro y vemos lo demacrado que se vuelven las personas. Cómo esto viene a acabarse una persona. No la mata de una sola vez. A alguien no es que le da, sino que es un proceso en el cual la persona pues se va consumiendo internamente. Entonces, pues, ¿por qué es esto? ¿Por qué pasó esto? Bueno, por las malas prácticas contrarias a las normas divinas. Y que hasta el día de hoy una cura como tal no hay. No hay, todavía no se ha descubierto una cura como tal. Hay algunos que dicen que ya hay cura, hay otros que toman medicamento y esto lo que hace es, ¿cómo se llama? Ir casi sosteniendo. Ahora, ¿será que Zacarías está hablando de esta enfermedad dental o será que en este tiempo va a venir a ser algo peor? Es una semejanza. No estoy diciendo que Zacarías está hablando exactamente del SIDA. No. Porque la profecía está hablando allá. Podríamos situarnos en el tiempo del milenio. Cuando el Señor regrese. Amén. Cuando el Señor regrese. Entonces, después de eso que el Señor viene, está hablando, ¿verdad? Entonces, solo hago este comentario porque no estoy aseverando, es esto, exactamente esto. No sabemos si la plaga que va a estar allá va a ser peor todavía. Amén. Yo quiero darme a entender, quiero ser también muy cuidadoso con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo exactamente esto así es o está pasando, no. Por las características se asemeja a esta enfermedad, no por otra cosa. Amén. Ni tampoco al contrario, es una alegría que alguien se infecte y muere. No, para nada. No. Es algo cruel, es algo difícil. La única bendición que hay es que hay salvación para el que cree, para el que se arrepiente. Amén. Bueno, y vamos a leer los últimos versículos del 16 al 21. Amén. 16 al 21. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que aquí se entiende con esta profecía de que el Señor ya está reinando y solo es el único Dios. Amén. Todavía no está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. No, todavía no. Amén. Entonces, vuelvo otra vez del 16 al 21. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá
que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Estamos viendo aquí de que no es aquella, ¿cómo se llama? De aquellos que han sido ya, que van a vivir eternamente. Amén. ¿Ve? Aquí hay muy importante. Entonces, y si la familia de Egipto, 18, no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí hay un mensaje final muy grande, porque habla de la coronación de Jehová como el único Dios de la tierra. Como lo mencionó anteriormente el profeta, el nombre de Jehová será el único, no tanto como nombre, más bien como el establecimiento de su reino basado en el único Dios. Es decir, el hombre como monoteísta, un Dios que adora a un solo Dios. Entonces, la escena que presenta el profeta es la representación gráfica del reinado de Dios, donde los pueblos, oiga, sin distinción de razas, se reunían para tributar adoración al único Dios que merece toda honra y toda gloria. Vuelvo otra vez. Y 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, habla de las naciones, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces, el profeta, como buen sacerdote, tiene en mente las leyes y los ritos de la religión judía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos, que eran devotos, es decir, que eran fieles, subían cada año a Jerusalén para adorar en el templo, pero nunca se había visto a gentiles desfilar para celebrar la fiesta solemne a Jehová, mucho menos los egipcios, enemigos de los judíos. Amén. Porque dice el 17, y acontecerá que las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está hablando entonces de que todas las naciones que están alrededor de Israel o más, que han sido enemigas, que desean destruir a Israel por muchos años hasta el día de hoy, un día cuando se suceda esto, en este tiempo, van a tener que ir a adorar. Entonces, ahora hasta los gentiles, cuando solo eran los judíos, los que iban de sus ciudades al pueblo a adorar. Entonces, ¿quién iba a pensar que los egipcios iban a ir a adorar? Porque siendo enemigos, ¿verdad? Entonces, pero este mensaje que es apocalíptico se caracteriza por que esta situación va a ser universal. Toda la tierra habrá de abrazar la fe, ¿verdad? Si lo podemos hablar de esa manera, en el único Dios. Todos creerán al Señor. Recuerde, porque Él es el que va a dar luz. Él va a tener que hacer algo, ¿verdad? Y entonces, y la maldición caerá sobre aquellos que se nieguen a hacerlo. Esto nos lo está enseñando Zacarías. Ahora, los judíos celebraban 3 fiestas importantes. La Pascua, que
es la celebración o la conmemoración de la salida de Egipto. Cuando el Señor los libra, cuando les dijo, esténse listos, ceñidos vuestros lomos, y cuando diga, salgan, hay que salir, ¿ok? Mientras que el Pentecostés era celebrada 50 días después de la Pascua. ¿Qué se hacía aquí? Los ofrendantes o los oferentes presentaban las primicias a Dios y se celebraba al final de las cosechas. Amén. Y también la tercera, la fiesta de los tabernáculos, celebraba para recordar el peregrinaje de Israel por 40 años en el desierto. Entonces tenían ellos que salir de sus casas y dormir en tiendas para que todos se acordaran de que ellos fueron peregrinos en el desierto y que vivieron en tiendas. Entonces, y que el Señor los había cuidado de una manera sobrenatural, de una manera increíble, ¿verdad? En el desierto donde habían muchos enemigos, muchos peligros, pero no había nada, no había agua, no había comida, etc. Entonces, todos los pueblos estarán invitados para asistir a esta convocación y no estará limitada al remanente. Quiere decir que no será únicamente para los judíos. Entonces, simbólicamente aceptar esta invitación es la salvación misma, pero rechazarla también es la condenación misma. Amén. Porque iban a haber consecuencias en la vida de ellos. Amén. Entonces hay invitaciones que no deben de ser desechadas por ningún motivo. Y esta es una de ellas. ¿Cuál? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. No estamos hablando de perder, sino de perder la salvación. No, no, no. ¿Cómo descuidarnos? Si por esa salvación es que tenemos ahora libertad. Entonces, se da la posibilidad de que en el remanente todavía haya gentiles rebeldes que no subirán y que se negarán a asistir. Y estos están tipificados por Egipto. Y en ellos caerá la maldición de Jehová. Amén. Déjeme encontrar el 18. Y si la familia de Egipto no subiere, entonces es muy, muy importante entender los tiempos, ¿verdad? No es ya en la tierra nueva y los cielos nuevos. No, 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 no. Mire, entonces aquí está hablando de que van a haber unos que todavía van a ser rebeldes. Y la maldición es que no vendrá lluvia. En el oriente la falta de lluvia provocaba una serie de calamidades. La lluvia era símbolo de la misericordia de Dios. Amén. Porque es la que trae, la que hace que el producto de la tierra produzca el frutos, den cosecha y hay alimento para nuestras vidas. Entonces, el recuerdo de las 10 plagas que afectaron a Egipto permanecieron en la mente de muchas generaciones, pero quizás el castigo más grande para Egipto fue la carencia o la escasez de lluvia, porque la vida misma del país dependía totalmente de ella. Su misma agricultura dependía de las inundaciones que provocaba el río Nilo. Para ellos el río era un dios. Y entonces, para que ellos pudieran tener buenas cosechas, ellos esperaban estas inundaciones que inundaran los campos. Porque tal vez no es que iba a llover, pero con las inundaciones ellos podían decir, hoy va a haber una buena cosecha. Entonces, entonces la falta de lluvia era símbolo de muerte y la desolación como la que vendrá sobre los pueblos que deliberadamente rechacen esta invitación. Amén. Versículo 20 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader
en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, uno de los distintivos de la era escatológica será la consagración total de las personas, animales y objetos a Dios. Porque todo debe de ser consagrado al Señor. Amén. Entonces las campanillas que llevaban los caballos eran ornamentos, pero a veces eran utilizados por la superstición. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, adornos, ornamentos. Estas serán transformadas llevando la inscripción consagrado o a Jehová o santidad de Jehová como una demostración del cambio radical que tendrán los pueblos. Se le ponía a los caballos estos ornamentos como cuestión de superstición para ir a ganar una batalla. Entonces, los caballos, que son pues animales de guerra, servían para fines sagrados. Los utensilios en Judá y en Jerusalén serán tan sagrados como los mismos utensilios en el altar. 21. Después de santidad de Jehová en el 20. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Amén. Entonces, la adoración sincera no necesitará elementos físicos o materiales. Cada adorador lo hará de corazón, como en espíritu y en verdad. Entonces los mercaderes posiblemente se refieren al mercantilismo de los sacerdotes o propiamente de los mercaderes, y dice que ninguno de estos tendrá lugar en esta era final. Amén. Porque termina el versículo 21. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? ¿Dónde está también esta referencia? Recuerda que en los evangelios nos relatan cómo Jesús purificó el templo, echando fuera a los que vendían y compraban en el templo, y dijo que su casa no sería más cueva de ladrones, sino casa de oración. Recuerde que según la capacidad económica, usted era la ofrenda que iba a presentar delante del Señor. Si usted tenía dinero, usted presentaba desde un buey hasta una palomita, ¿verdad? Dependiendo dependiendo de su capacidad económica. Entonces, cuando el Señor llega, otra cosa, usted tenía que pasar y que todo el mundo viera que usted iba con una ofrenda. La ofrenda, por eso le digo, si usted llevaba una palomita o llevaba una oveja o lo que llevara, no era referencia al tamaño de su pecado, sino a su capacidad económica, según su capacidad económica. Entonces, usted tenía que pasar con la ofrenda e ir por la expiación de pecados. ¿Qué pasó? A muchos no les gustaba eso. Y hubieron mercaderes, pero los mercaderes no se limitaron únicamente a los que vendían, sino que también a los sacerdotes. Entonces la ofrenda tenía que ser perfecta. No podía ser un animal cojo, enfermo, tuerto o ciego, un montón. Ahí está un listado en Levíticos. El animal tenía que ser perfecto. Pero los animales que vendían dentro del templo eran imperfectos. Entonces era un puro compromiso, imagínense, un puro compromiso ante lo externo de que se estaba cumpliendo. ¿Cómo era posible que los sacerdotes avalaran esto? Es porque se había perdido el respeto, es porque la presencia de Dios ya no estaba en ese templo. Ya no estaba. Decían que adoraban a Dios, pero no estaban adorando a Dios. Porque este mensaje final es sumamente impresionante porque eleva el culto ritual a un culto de verdadera adoración, donde el centro de atención es y será único y el único y sublime Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, usted y yo ahora no tenemos que presentar
un sacrificio porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Amén. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Pero debemos de entender esto, que debe de ser una adoración como Él pide. Amén. Una adoración como Él pide, no como yo crea que tiene que ser. Amén. Bueno, voy a quedar hasta aquí porque no me quiero meter a hablar sobre la adoración porque es algo que estoy desarrollando. ¿Qué es esto de en espíritu y en verdad? ¿Sí? ¿Qué es esto de en espíritu y en verdad? Adoradores en espíritu y en verdad. Con la voluntad y de la forma correcta. Porque si no lo hacemos en espíritu, no lo vamos a hacer en verdad, de la manera correcta. Si no, recuerde a Caín y Abel. El Señor dice allá en Génesis de que vio a Caín, vio su corazón y vio su ofrenda. Y dice que vio a Caín, no lo vio con agrado, ni tampoco a su ofrenda. No dice que por uno, no. Y dice que vio a Abel y a su ofrenda y vio con agrado cada una. Era, ¿por qué razón? ¿Quién le enseñó a Caín que tenía que llevarlo de la tierra? Cuando una ofrenda era lo que se necesitaba, un derramamiento de sangre por los perdón de pecados. Y usted me puede decir, hermano, pero eso es hasta la ley allá de Moisés. No, espere. ¿Y acaso Job no lo hacía? Pero el primero fue allá en el huerto, porque ellos se hicieron vestimentas de hojas perecederas y el Señor mató a un inocente y les dio vestiduras permanentes. Entonces esa misma enseñanza. Entonces tenemos que tener un gran cuidado con la adoración que le damos. No es como alguien dicte, es como dicta la palabra, la manera de adorar. Amén. Bueno, oramos para terminar. Padre, te damos gracias hasta ahora. Gracias por tu amor, gracias porque nos permites terminar un libro, porque nos permites también un jueves aprender más de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche, Señor, tu amor y tu bendición no se aparte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pase una feliz noche. Que el Señor les bendiga. Amén.